un título y hay un texto que ustedes se van a dar cuenta que parecen al principio discordantes. Parece que no tiene que ver el título con el pasaje. Espero ser claro para que se den cuenta cómo es que sí tiene que ver. ¿Bien? Tiene que ver con dando pasos de fe. Estoy retomando, como no había estado compartiendo con ustedes ya hace algunas semanas, porque teníamos invitados, estoy retomando la secuencia de predicación. Tenemos esta idea entonces de dar pasos de fe y permaneciendo en el servicio. Puse 2 porque el 1 lo hizo Miguel. ¿Cierto, Miguel? Ah, sí, muy bien. Bien, vamos aquí. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Ok. Para permanecer en Cristo tenemos que creer, pero además la evidencia es estar en Él, ¿cierto? Permanecer en Él. Es la invitación del Señor Jesucristo. Y aquí vamos, permanecer en oración, permanecer en su palabra, permanecer como un anhelo que tiene que estar presente en nuestra vida, permanecer en obediencia, permanecer en el servicio. ¿Bien? A eso nos vamos a abocar el día de hoy. A esto le llamamos entonces una vida en fidelidad. Y aquí está este pasaje de Primera de Juan. Cuando lo leamos, quisiera que pensaran no tanto en el texto en sí, obviamente voy a explicar de qué se trata, sino también en la persona que lo escribe. ¿Ya? Quien lo escribe es el apóstol Juan, y él está compartiendo un mensaje que no tiene que ver con los primeros años de su vida, ni con los primeros años de su recorrido en la vida cristiana, o sus primeros años de discipulado. Este texto es ya más tardío, por lo tanto representa más bien la madurez de su relación con el Señor. Entonces la historia de hoy va de adelante hacia atrás. Vamos a contar el final primero, pero después vamos a recomenzar para ver cómo es que Juan llega a esto. ¿Bien? Entonces, este pasaje, como dije, representa la madurez espiritual y la relación que Juan tenía con el Señor Jesucristo. Él escribió esto como consejo para la iglesia de todas las edades. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto? Oremos un momento y después reflexionamos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana hermosa que tú nos has concedido de vida para amarte, para glorificarte, para cantar alabanza, para orar delante de tu presencia y en esta hora también para reflexionar en torno a tu palabra. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad para poder comprender este mensaje y que sea de mucha bendición para la vida de todos nosotros. Gracias por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar con la exposición, un ejercicio, necesito que me ayuden. Quiero que cuenten en sus Biblias, porque no voy a volver atrás, los voy a obligar. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor o un derivado del amor en esos versículos bíblicos? Cuéntenlos, a ver. Desde el 7 hasta el 12. Y ni siquiera les doy otros versículos adicionales, porque ese pasaje tiene muchos más. Pero solamente ahí, del 7 al 12, ¿cuántas veces aparece la palabra amor o sus derivados? Amaos, ¿cierto? Amémonos, todo eso. ¿7? ¿Desde el 7 hasta el 12? Ya, 7. ¿Alguien da más? ¿Te parece remate ahora? ¿Alguien da más? 9 dice Waldo. 13 dice Alex. 16 dijo el hermano por allá. Vamos, 16 ya. Tal vez deberíamos leer con más calma, ¿eh? Con un poquito más de detenimiento. 13 dicen 16, por ahí está, a ver, contémoslo. Contémoslo, a ver. Ahí están en rojo, a ver. No, el subtítulo no, porque el subtítulo no es inspirado.
fue incorporado más adelante, solamente el texto. Bien, amados, amémonos, porque el amor, todo aquel que ama, 4, el que no ama, 5, porque Dios es amor, 6, Él mostró su amor, 7, vamos en 7 ahí, ¿cierto? Ya, avanzamos a la otra. 7, en esto consiste el amor, 8, que hayamos amado a Dios, 9, Él nos amó, 10, amados, 11, si Dios nos ha amado, 12, debemos amarnos, 13, si no nos amamos, 15, y Dios permanece en nosotros y su amor, 14, 15 finalmente con 15, ¿está bien? 15 veces la palabra amor y sus derivados. La palabra agape, en realidad mucha gente le dice agape, pero es agape en griego, aparece acá en todos esos conceptos del amor. No se refiere a un amor filial, no se refiere a un amor pasional, se refiere acá específicamente al amor de Dios, al amor absoluto y pleno de Dios. Ese es el concepto que está usando Juan acá. Así es que él no está entrando en ambigüedades con el concepto del amor. Está definiendo el amor desde la perspectiva de quién es Dios. A ese amor se refiere, ¿bien? Entonces, no está hablando de su capacidad para amar, está hablando de lo que el Señor ha hecho en su vida. Este pasaje solamente aquí tiene 15. Y los desafío, cuando vayan a su casa, a que lean el resto del pasaje y cuenten cuántas veces más utiliza la palabra amor. ¿Bien? Pero, ¿cómo es entonces que es posible que este hombre escriba de esta forma? Y que de alguna forma lo conozcamos en la historia, justamente porque él usaba mucho la palabra amor en sus escritos y sobre todo en los escritos más tardíos. El discípulo a quien Jesús amaba es una forma de identificar al apóstol Juan en la Biblia. Cuando él escribe, como un signo de humildad para no nombrarse a sí mismo, utilizaba esta frase. Él se sentía amado por el Señor y cada vez que él escribía refiriéndose a sí mismo no se nombraba, sino que ponía allí el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, cada vez que ustedes lo buscan en la Biblia o lo lean, por ejemplo, en el texto de Juan, se van a dar cuenta que Juan está hablando de sí mismo, solamente que no se nombra. Pero para él era muy importante el amor de Cristo en su vida, dado que lo había transformado y le había hecho la persona que él era. Entonces, él llegó a ser conocido así, el discípulo a quien Jesús amaba. Y a través de la historia de la teología, llegó a ser conocido como el discípulo del amor, porque es el que más habla acerca del amor. ¿Bien? Así es que va a escribir frases no solamente como las que ya vimos, ¿cierto? Tiene textos más abajito, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, eso él lo repite después, está en el 4 días donde lo vimos y está más adelante. Él dice Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esa también es frase de Juan allí. Y hay algunas otras. Hay uno que es famosísimo de Juan. ¿Sí? Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, él utilizó mucho el concepto de amor, siempre refiriéndose al amor de Dios. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Cómo llegó a escribir así? ¿Cómo es que llegó a profundizar y a comprender tan profundamente el amor de Dios en su vida, de tal forma que lo pudo comunicar de esta manera? Él era pescador, era similar a Andrés, similar a Pedro, ¿cierto? Similar a Jacobo, su hermano. Tenía un oficio que en realidad en aquel tiempo era una actividad comercial muy productiva, muy restringida también, muy exclusiva. Estaba remitida a cooperativas familiares, que se remitían también a responsabilidades compartidas. Toda la familia tenía que participar, dado que así sostenía no solamente el patrimonio, porque como dice acá, las cooperativas se formaban por generaciones tras generaciones, había una inversión a través de la historia de las familias para mantener esas cooperativas, se pagaban derechos para poder pescar en el mar de Galilea en aquellos años. Entonces, adquirir eso era muy caro y sostenerlo también. Había que seguir pagando derechos. Por lo tanto, había como una cierta complejidad con este tipo de oficio porque exigía que las personas constantemente estuvieran en una actividad productiva que requería mucha atención. Así que toda la familia estaba involucrada y todos, por tanto, eran formados para el oficio. Recuerden que en esos años, si el padre era pescador, el abuelo era pescador, el padre era pescador, el nieto era pescador, todo el mundo era pescador, justamente para mantener el patrimonio, los oficios y mantener los derechos que se habían adquirido, en este caso los derechos de pesca. Así es que, bueno, Juan era parte de esa historia. Y ser una persona comerciante y ser un pescador son dos elementos muy relevantes.
¿Cómo son los comerciantes? ¿Hay comerciantes aquí a todo esto, no? Si nadie quiere levantar la mano. No. ¿Cómo son los comerciantes? ¿Ah? Venden todo, dicen, no. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están preocupados de la plata y se le mandan? No, si no están así. Ellos lo hacen por amor por amor al oficio, ¿no? No seamos así, ¿no? Bueno, no. Los comerciantes tienen una forma de ser, ¿cierto? El carácter comercial siempre es proactivo, es muy proactivo. Es gente forzada, definitivamente, ¿sí? Porque los comerciantes, a diferencia de otros oficios o trabajos o profesiones, en realidad inician el mes de cero. Aunque les haya ido muy bien el mes que pasó, el día primero y el mes inicia de nuevo y hay que esforzarse porque hay que hacer el mes otra vez, ¿cierto? Entonces es una presión constante, es gente que vive con este sentido de presión sobre el oficio que tiene. Por lo mismo tienen un carácter un poquito particular, porque estamos hablando acá de gente comerciante y al mismo tiempo pescador, un oficio duro, ¿cierto? Más en el mar de Galilea en aquellos años, que era un mar que era conocido por ser muy intempestivo, en ocasiones se levantaban tormentas de la nada, entonces la gente que pescaba ahí era gente de mucha fuerza y de un carácter muy probado, así es que eran gente directa, también impulsiva, irritable y muchas veces agresiva. Claro, esta mezcla, ¿cierto?, que se da en algunas personas, y ellos tenían estas características. Si no me creen, basta solamente con que ustedes miren a todos los que son pescadores y comerciantes en medio de los discípulos de Jesús. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Todos son complicados. Y lo vamos a ver ahora. ¿Ven? Conclusión, la primera, si uno lo mira bajo el prisma de lo que implicaba ser un discípulo de un maestro en aquellos años, evidentemente ellos no eran un buen prospecto para ser un discípulo. Tenía que tener un carácter moldeable. Y un comerciante y más del área de la pesca, no, eran personas hechas, eran personas difíciles, complicadas, de un carácter muy difícil. Entonces, ¿cómo tomar a alguien como esa persona y transformarla en un verdadero discípulo? Y ojalá que se transforme en un verdadero maestro. No. En realidad, muy probablemente los maestros, los rabíes de aquel tiempo, desechaban inmediatamente a esas personas. ¿Quién quiere una persona complicada que todo el tiempo te esté causando dificultades? No me refiero a nadie acá, por supuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Quién quiere eso? Bueno, miren, vamos a mirar la historia bíblica, van a haber varios pasajes y espero que la secuencia nos ayude a comprender lo que está pasando acá. Jesús, a pesar de que ellos no eran un buen prospecto, decidió tomarlos como discípulos. Y aquí hay una cuestión distinta. Ninguno de ellos hubiese ido por motivación propia, como lo he explicado en el caso de Pedro, hubiese ido por motivación propia a seguir a Jesús. En realidad, en aquel tiempo el maestro, ¿cierto?, te esperaba simplemente y los discípulos iban hacia ellos, sobre todo si el maestro tenía una gran reputación, entonces los discípulos lo buscaban. Pero esta gente estaba en su oficio. Nadie de la familia iba a ir a buscar un maestro porque no estaban tal vez tan interesados. O si es que lo estaban, había pasado el tiempo, tenían otras ocupaciones. Su vida estaba enfocada en otras áreas. Pero Jesús los quiere a ellos como discípulos. Y acá notamos algo totalmente distinto. Jesús como maestro es diferente a otros maestros. Él decide ir a buscarlos a ellos. Él los va a buscar. Y entonces, allí, cuando están ejerciendo su oficio, Jesús los llama. Y después de esta cantidad de gente que llamó originalmente, Jesús eligió a un grupo especial. ¿Quiénes serían los selectos de este grupo? ¿Ven? Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Esto quiere decir que cada persona elegida fue específicamente en la voluntad de Jesús. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Así que Jesús tenía un plan. Claro que sí. Los quería formar como discípulos para que llegasen a ser maestros y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Ven? Miren todo esto. Entonces, eligió a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Está el listado completo, pero me estoy enfocando solamente acá en los pescadores. ¿Bien? A quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Entonces, si alguno piensa que Jesús no sabía que tenían un carácter complicado, de entradita le puso un apellido,
que es una palabra aramea que se escribe también en griego, el Boanerges, ¿cierto?, que tiene que ver con esto, hijos del trueno. ¿Ven? Jesús lo sabía, sabía a quién estaba eligiendo y tomó una decisión muy concreta. La palabra Boanerges es una combinación que quiere decir hijo y se puede traducir también como hijo de una ira violenta, es decir, personas con un carácter difícil, pero que además no solamente tenían un carácter difícil, sino que probablemente habían sido criados de esa manera. Es decir, cuando dice hijos de, es porque sus padres probablemente tenían un carácter así. Y entonces ellos fueron criados en un ambiente de mucha irritabilidad. Y las consecuencias de una crianza basada en la irritabilidad son más o menos estas. Voy a hacer simplemente una muestra cercana. Me gusta mostrar esto porque creo que nos podemos mirar en estas realidades también. ¿Bien? El Señor no desconoce la realidad del ser humano. Eso es muy importante. Él no la desconoce cuando nos llama, cuando nos busca. Conoce a estas personas. Miren, una persona que ha sido formada en la irritabilidad pasa por este tipo de cuestiones. Los niños, por ejemplo, se vuelven emocionalmente inestables. Dejan de jugar, demuestran ansiedad, tienen problemas para concentrarse, para dormir o para alimentarse. Tergiversan la forma de comportarse cuando dos personas se aman. Les cuesta reconocer y regular sus propias emociones. Se pueden sentir culpables como agentes provocadores de la discusión. Tienden a reproducir el patrón conflictivo con sus pares y con su entorno. Se acostumbran y validan el conflicto como medio de comunicación. Lo han visto, ¿cierto? Sí. Y en la vida adulta pueden repetir el mismo patrón, lamentablemente. Entonces, cuando uno mira a estas personas, mira a Juan, y me estoy centrando en él, pero también representa a Jacobo y también representa a Pedro, porque la Biblia nos muestra esos detalles. Cuando uno ve a Juan, se da cuenta que es una persona que tiene tal vez algunas complejidades, y Jesús lo sabe. De entradita Jesús le dijo, hijo del trueno. Este es una persona complicada. ¿Bien? Pero Jesús se traza un plan y quiere hacer de estas personas complicadas sus discípulos y quiere que ellos también se transformen en maestros. Esto lo compartí en algún momento y es para refrescar un poco la memoria. ¿Bien? ¿Cómo se hacía un discípulo? ¿Qué es lo que quiere ser Jesús, cierto, con Juan? Bueno, eso iniciaba en el hogar. Entre los 5 y los 10 años había lectura, escritura y memorización. Eso pasaba en el hogar. ¿Qué habrá pasado en la casa de Juan y Jacobo? Gente muy trabajadora, muy esforzada. No sabemos si hubo tanto espacio tal vez para el estudio bajo esta dinámica, que era lo normal. Pero ellos eran personas comerciantes, eran pescadores, se levantaban muy temprano. ¿En qué momento realmente tenían espacio para esto? No lo sabemos. ¿Ven? ¿Tendrían la paciencia para enseñarle a sus hijos? Tampoco lo sabemos, pero el oficio nos da a entender que tal vez no había tanta. Después les voy a mostrar cómo es que se comprueba eso. Después de la sinagoga, obviamente ahí entre los 10 y los 12 años, y después de los 12 años en adelante, cuando habían ya unos estudios un poco más avanzados, los jóvenes aprendían los mandamientos de memoria. ¿Se acuerdan cuántos eran o no? Ya, 613, muy bien. Sí, no eran 10 nomás, eran más de 600, ¿correcto? Muy bien. Y si alguien pasaba esa etapa de estudios intermedios y avanzados, finalmente llegaba a la posibilidad de ser un maestro y se podía graduar de maestro. Ahí ya tenía que profundizar en la interpretación y en el carácter. Entonces, cuando uno mira este esquema, dice, ¿dónde estaba Juan cuando Jesús lo encontró? ¿Habrá pasado siquiera la primera etapa, pensando en el contexto en el que él fue formado? Y sobre todo pensando en que ser un discípulo era un tremendo desafío y ser un maestro aún más. Un discípulo es aquel que enfoca su vida en estudiar y seguir los caminos de su maestro. Pero no solamente eso. Estudiaba no solamente para aprender lo que sabía su maestro, sino para convertirse en el tipo de persona que era su maestro. Así que el desafío era mayor. Jesús lo sabía. Estaba formando personas para que fuesen como él. Por eso tenían que estar con él. Pero para que veamos esta influencia a veces un poco negativa que ellos pudiesen tener, miren lo que dice Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Postrándose ante él, este postrarse es para buscar un favor, no es tanto de humildad. Ahora se van a dar cuenta por qué, miren. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Está medio seco Jesús, ¿no? ¿Qué quieres? Ella le dijo,
ordena que en tu reino, porque ya está acostumbrada a eso, ¿ven? Una persona directa, y le pide a Jesús que haga lo mismo. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Siempre leemos esta petición primero como si fuese de los hijos, ¿no? Este texto nos dice que primero fue de la madre. Bueno. ¿Y los hijos? Bueno. El otro pasaje nos cuenta que esto fue lo que dijeron los hijos también. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Un poquito más amable, pero... ¿ven? Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Ven cómo replican el patrón? ¿Ven? Entonces hay una forma, hay algo en el carácter de ellos que tiene mucho que ver cómo son sus padres. Y dado que ellos fueron formados en este contexto, obviamente tienden a replicar exactamente lo mismo. Pero lo increíble de esta historia es que Jesús quiere que ellos sean sus discípulos y no otros. Jesús quiere que Juan sea su discípulo y no otro. Entonces Jesús, que no ignora nada de esto, comienza a trabajar en ellos. ¿Ven? Se van a dar cuenta de que Jesús los va a hacer pasar por momentos muy complejos y muy difíciles. Hay cosas que ellos van a tener que experimentar. Y el otro día leía, algunos se rieron cuando dije esto, pero leía un comentarista que pensaba en el perfil de Pedro, de Jacobo y de Juan específicamente. Y él decía, eran gente complicada. Y si te das cuenta, decía, cada vez que hay un evento específico, Jesús está con ellos. La mayoría de los textos dicen que pertenecían a su círculo íntimo, como si fuesen los más espirituales. ¿Bien? Pero en realidad, muy probablemente eran los más complicados. Y Jesús lo que hace es decir, bueno, son los más complicados, a esto hay que enseñarles más, entonces los voy a tener más cerca. ¿Ven? Y eso a mí me parece de una increíble misericordia y una increíble gracia y un increíble amor de parte del Señor. Porque a veces nosotros en las complicaciones desechamos, nos apartamos, seleccionamos, no queremos muchas complicaciones. Jesús no se ahorra ninguna complicación, ni con Juan, ni con Pedro, ni con Jacobo. No. Él quiere que Juan se transforme en la persona que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que lo toma y se lo lleva con él. Ok, ¿dónde vamos a ir? A las cuestiones más complicadas. Miren, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Ahí está el carácter de Juan. Jesús lo toma y lo hace pasar por experiencia y en las primeras instancias responde con cómo es nomás. Él es así, una persona complicada. Entonces acá él vio que alguien estaba echando fuera demonios en nombre del Señor y dijo, pero él no está en el grupo elegido. ¿Ves? Así es que él tomó una atribución y le dice a Jesús, le prohibimos que haga esto. ¿Saben que esta secuencia es muy interesante? Porque el Señor le había hablado y le había dicho que ellos no podían sentarse a su derecha ni a su izquierda. Después les va a decir que ellos tienen que, miren lo que dice acá, y Jesús, en el 47, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, porque ellos estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús está pacificando la situación, la discusión, y les está enseñando. ¿Y con qué sale Juan? El maestro le está enseñando y pone a un niño como ejemplo. Y en ese escenario, entonces, él dice, Maestro, mostrando, no sé, mostrando que sabe algo más que el resto, ¿no? Hemos visto a uno que echaba fuera demonio en tu nombre y se lo prohibimos porque nos sigue con nosotros. Y el Señor lo corrige. No se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lo alecciona. Y envió mensajeros, otro pasaje delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos, esta es impresionante, miren, para hacerle preparativo, mas no le recibieron, no recibieron a Jesús, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ahí está Juan nuevamente, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? No sé quién ha orado así alguna vez. Los profetas antiguos a veces oraban así, ¿no? Señor, destruye a mis enemigos.
Pero acá Jesús le está enseñando, este es todo un pasaje que tiene que ver con que no hay que empoderarse, hay que actuar con amor, hay que ser como un niño, está en todo ese pasaje, ¿no? Y Juan le dice simplemente, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ahí está el carácter, ¿ven? El carácter complicado de Juan. Entonces, cuando uno mira las últimas escrituras de Juan, llenas de amor, dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Porque toda la primera historia de Juan es una historia de agresividad, es una historia de conflicto. Es una persona difícil y una persona complicada. ¿Ven? Jesús le dice, entonces volviéndose a él lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Ven? Y lo corrige una vez más. A veces pienso que por esa corrección, por lo que ustedes están leyendo allí, después Juan va a escribir, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ven? Entonces comienza su discipulado con el Señor de manera más profunda. Y el Señor lo hace pasar por varias cosas, ¿no? La resurrección de la hija de Jairo, ahí estaba Juan. La transfiguración de Jesús, ahí estaba Juan. La traición de Judas, ahí estaba Juan. La oración en el Getsemaní, ahí estaba Juan. En la cruz, el único que estaba era Juan. Miren, en Marcos. Y no permitió que nadie le siguiese sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál historia es esta? La historia de la resurrección de la hija de Jairo, ¿cierto? Bien. Entra, la gente lloraba. Ahora las hermanas estuvimos comentando esto hace unos días atrás de la Unión Femenina, ¿cierto? Vamos a complementar eso. Bien. Y dice acá, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Como expliqué el otro día con las damas, los que lloraban primero eran gente contratada para llorar, porque en aquel tiempo se contrataba a las personas para que lamentaran y lloraran. Por eso es que se explica que esas personas después también se burlaban. Los mismos que habían sido contratados para llorar, después se estaban burlando. Esas personas son sacadas del escenario, quedan ahí los discípulos del Señor. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí estaba Juan, viendo este milagro increíble. El Señor lo está formando como el discípulo para que sea también el maestro que él tiene que ser. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Miren, el carácter impulsivo de Juan, ¿qué hubiese hecho? Hubiese salido a contar esta historia, además comerciante, ¿cierto? A vender la historia. Hubiese salido a contar la historia. ¿Y qué le dice el Señor? No. Sí, es impresionante, pero no. Quédate en silencio. ¿Cómo se habrá sentido Juan en ese momento? Que el Señor le dice, no digas nada. ¿Se dan cuenta que esto es parte de la instrucción para él? Porque el Señor le está resolviendo el tema de su carácter. No puedes hablar cuando se te dé la gana. No puedes decir lo que tú quieras decir. No puedes definir criterios de acuerdo a tu manera. Lo tienes que hacer como yo te estoy diciendo. Entonces le pide que no diga nada. Bueno, después se van al monte a orar y viene el proceso de la transfiguración. ¿Se acuerdan de esa escena? La transfiguración. Todos son grandes lectores de la Biblia, así que yo menciono las historias nomás, ¿cierto? Excelente, muy bien. Ok, entonces están allí en la transfiguración. Jesús muestra su gloria, ahí está entonces su vestido blanco y resplandeciente, aparecen dos varones que hablaban con él, Moisés y Elías, una escena impresionante, ¿no? Ahí están Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué el Señor los lleva a ellos? ¿Ven? Ahí está Juan. Pedro y los que estaban con él rendidos, y estaban rendidos de sueño. Bueno, más permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Cuando cesó la voz que dijo, este es mi hijo amado, ¿cierto? Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Fíjense que acá el Señor no les dice que callen, ellos deciden callar, Juan decide callar. De alguna forma está aprendiendo, ¿cierto? Está aprendiendo, paso a paso está aprendiendo. Ahora guardó silencio. Después tenemos la otra escena. Jesús entonces, como vio en espíritu, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Están los discípulos, la última cena juntos,
y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos entonces que es el apóstol Juan, ¿cierto? Es él. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era. Ahí está Pedro y nadie se atreve a preguntarle y Pedro le hace señas a Juan. ¿Cómo habrá sido la seña, no? Una cosa, no sé, pregúntale, no fue palabra, fue una seña. Bueno, se conocían. Le hace una seña entonces para que le pregunte. Miren, y dice que él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? La pregunta de Juan ya no responde a una persona meramente impulsiva. Es una pregunta más íntima, más privada. Estaban el resto de los discípulos. Sin embargo, él realiza una pregunta muy personal a Jesús y muy crucial en ese instante. ¿Quién es el que te va a traicionar? Y en ese contexto de intimidad, en esa pregunta que tal vez no es dicha al viento, sino que es consultada de una manera distinta, Jesús le responde. Miren cómo Jesús lo va moldeando. Jesús le responde y dice así, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Saben lo increíble de esta historia? Que eso Jesús no lo dijo fuerte ni de forma pública, porque tampoco, de manera increíble, tampoco avergonzó ni a Judas, siquiera delante de los demás. No lo expuso, pero se lo dijo a Juan, que se lo preguntó en privado. ¿Dijo algo Juan? No. Juan se lo guardó para él. Vio a la persona y vio cuando Judas se pone de pie, ¿cierto? Y sale, y sabe que va a traicionar al Señor. Él acaba de tener la revelación de un acontecimiento mucho más profundo que otro, porque ahí está entonces acercándose al Señor y comprendiendo cómo es que el Señor actúa en la vida de una persona. Pues bien, no solamente allí aprendió. ¿Recuerdan el momento de la oración en Getsemaní? Allí estaba también Juan. ¿Ven? Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Estaba triste Juan también. Algo más había visto, ¿ven? Había visto también la situación de Judas y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este hombre de un carácter complejo, difícil, impulsivo, es moldeado de manera personal por el Señor Jesucristo. Y si faltaba algo más, llega el instante de la cruz. Y hay que decidir. Hay que tomar una decisión. Todos abandonan a Jesús. Y Juan camina hasta la cruz. Y llega ahí tal vez para la última lección. Dice entonces que estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, lo sabemos, que estaba presente, dijo a su madre, en ese momento de agonía, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Nosotros sabemos que José ya había fallecido a esta altura. Y que los hermanos de Jesús, que los tenían, por supuesto, en realidad no creían en él. Entonces, muy probablemente no se iban a hacer cargo de esta situación. El único que estaba ahí era Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Y él entonces recibe una comisión que tal vez no esperaba. Pero ¿sabe lo que aprende además? Jesús está ahí, desangrándose en la cruz. Y lejos de pensar en sí mismo, mira a su madre y lo mira a él. ¿Sabes lo que aprendió ese día, Juan? Lo increíble y maravilloso del profundo amor de Jesucristo. Que aún en la peor situación se negó a mirarse a sí mismo y miró la necesidad de los demás. Ese día él entendió más profundamente el amor de Jesucristo. Entonces, cuando uno mira la vida de Juan, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Nuestra transformación en siervos, en discípulos del Señor, para efectos de permanecer en el servicio, ¿es posible? Porque si no hay un siervo no puede haber un servicio. ¿Cómo pudiésemos permanecer en el servicio si no hemos sido moldeados por el Señor? ¿Es posible la transformación? Sí. El cambio espiritual profundo y duradero es un proceso. ¿Se dieron cuenta del proceso en Juan? Ese mismo proceso se replica en nuestras vidas. No hay atajos con el Señor. Si quieres crecer, si quieres cambiar, si quieres que tu vida impacte la vida de otras personas,
Si quieres parecerte cada día más a Cristo, no hay atajos. Hay que estar en las manos del Señor. Él tiene que moldear nuestra vida de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. El cambio espiritual requiere anhelo. ¿Realmente deseo cambiar? ¿Quiero crecer? ¿O estoy a gusto en permanecer así como estoy hoy, el día de hoy? ¿Qué tan importante es para mí ser como Jesús? ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo? ¿Hay anhelo en mi corazón de crecer a los pies de Cristo? Pocos amén en esta parte. El cambio espiritual fluye de una relación íntima con Jesús. Es a los pies de Cristo. Es en su amor. Cuanto más amamos a Jesús, más grande será nuestra motivación para obedecerle y seguirle. El cambio espiritual lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida. El cambio espiritual es posible. Hoy estamos siendo transformados a la semejanza de Cristo, ¿cierto? Como dice Corintios, y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice Primera de Juan. Miren la expectativa que nos pone. Nuestra transformación es posible porque Cristo la hace posible. Entonces, a veces uno escucha esto, ¿no? La puse en todos los colores. Si quieren agregar colores, no importa. La frase es la misma. Esto es una de las cosas que más uno escucha en diálogo con los cristianos. No estoy hablando de otras personas. Es que soy así. Algunos usan distintas variantes de esta frase, pero todos llegan al punto de que parece que el cambio no es posible. ¿Y no se da cuenta que a veces hemos entrado como un tipo de pesimismo espiritual? ¿Nuestra vida puede ser transformada o no? ¿Puede haber crecimiento espiritual en nosotros? ¿Siempre tenemos que ser iguales? Si nos estancamos en nuestra vida espiritual, ¿esa es la constante que el Señor espera para nosotros? ¿Es tan fácil decir es que soy así? ¿Siempre he sido así? No voy a cambiar, ¿sí? Hay mucha gente que lo dice de otra forma, usa otras palabras. A veces lo moderniza un poco, lo acomoda, yo soy cuadrado, soy estructurado, usan muchas frases así como yo soy así. Están diciendo que no se pueden salir de ciertos marcos que están, ¿cierto?, aferrados a una realidad definida por sí mismos. Quiero decir que no creo que nadie lo diga con mala intención. Pero cuando decimos algo tan simple como es que soy así, estamos negando la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y estamos negando el carácter discipulador de Jesucristo en nuestras vidas y de alguna forma estoy diciendo entonces que Jesucristo no es mi maestro porque no tengo interés en seguir creciendo. Y no creo que algún cristiano piense así. ¿Es que somos así simplemente? ¿Esta es la respuesta y nos vamos a quedar acá? Nuestro Señor Jesucristo va a encontrar personas acá que le digan, sí, Señor, me pongo en tus manos, quiero que me cambies, que me transformes cada día, quiero parecerme cada día más a ti, moldea mi carácter difícil, Señor. ¿Cuánta gente todo el tiempo vive inmersa en dificultades y en problemas? Discusiones por una cosa y la otra, quejas por una cosa y la otra. Miras el escenario de la vida de Juan y te das cuenta que él fue así mucho tiempo, ¿sí? Y mucho tenía que ver también con su crianza, con su contexto muy íntimo, familiar. Sí, él era así. Jesús lo sabía, sí. Juan es así. Pero quiero que sea mi discípulo, dijo Jesucristo. Él es así, pero yo lo puedo hacer una persona diferente. Y Jesucristo dice exactamente eso en la vida de nosotros. ¿Tienes debilidades? ¿Tienes conflictos? ¿Tienes temores? ¿Qué cosas son las que hay que poner delante de los pies de Cristo? Porque si estas cosas no están delante de los pies de Cristo, entonces en 5 años más vamos a conversar de esto y usted va a decir, es que soy así. Y en 10 años más, estoy en proceso, dicen algunos. Un eterno proceso que no da crecimiento. Es que soy así. Deje que Cristo sea en usted. Que Cristo sea. No diga más, yo soy así. Es mejor que cambie esa frase y diga,
Cristo en mí. Cristo en mí. Que Cristo sea en nosotros y que Cristo haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. Por eso es tan importante esa expresión que Juan la aprendió, ¿cierto? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negación. Que Cristo sea en nosotros. Que Cristo nos guíe y nos ayude entonces para ser quienes tenemos que ser en su buena y en su maravillosa voluntad. Que el Señor bendiga su vida, querido hermano, querida hermana. Que el Señor bendiga mi vida y nos ayude cada día para no quedarnos estancados en la realidad que puede ser muy confortable el día de hoy. Pero estoy absolutamente seguro que el Señor quiere mucho más para nuestras vidas. Quiere que crezcamos constantemente para que simplemente y profundamente lleguemos a ser como Él. ¿Lo anhelamos? ¿Hay anhelo en el corazón? Cristo en nosotros, hermanos. Cristo en nosotros. Cristo en mí. Que Cristo sea lo que tiene que ser en nosotros. Amén. Oremos al Señor y demos gracias.